Hay muchas formas de aprender, más allá de los libros, de los cursos o de navegar por las diferentes webs. Además, sirve para todas esas personas que no tienen mucho tiempo y que además les gusta aprender escuchando. Yo soy Conrad y en este vídeo te voy a contar cuáles son mi top 5 mejores podcasts en español que además te pueden servir para escuchar y aprender mientras das un paseo, vuelves del trabajo en coche o puedes estar recogiendo la habitación o la casa. Todos estos podcasts además los vas a poder encontrar de forma gratuita en Spotify y no hará falta ni que te descargues aplicaciones como iVoox para poder escucharlos. El primer podcast que os traigo es el Café Secreto con Carlos Ríos. Carlos Ríos, para las personas que no le conozcan, es un tío que ha creado el movimiento Real Fooding en Instagram y que consiste en concienciar a las personas de comer alimentos reales y evitar sobre todo los alimentos procesados, que él los llama ultraprocesados. Pero bueno, dejando la nutrición de lado, Carlos Ríos tiene un podcast magnífico para aprender de muchas otras temáticas, porque lo que hace es traernos a personas de diferentes ámbitos como las finanzas, la empresa o la gestión del tiempo, y así podremos aprender sobre muchas más temáticas que simplemente la nutrición. Y en entrevistas realmente de unos 30-40 minutos podremos sacar mucho valor de ellas. En concreto os voy a recomendar uno de los capítulos que más me han gustado, que ha sido el capítulo con Francisco Alcaide. Francisco Alcaide además es autor de los libros de Aprendiendo de los Mejores, que son libros de los que ya he hablado en el canal y los podéis ver en la recopilación de los mejores libros de 2020. El siguiente podcast se llama Libros para Emprendedores de Luis Ramos. Y como estaréis viendo por el título, Libros para Emprendedores va de hacer resúmenes de los mejores libros para emprendedores. Pues justo, libros de empresa, libros de gestión del tiempo, libros de marketing y otros muchos libros. Llevo mucho tiempo escuchando resúmenes gracias a Luis Ramos, y es que además de narrar de forma tan buena y tan amena que es que da un gusto escucharle, y la forma en la que crea los podcasts es magnífica y es una pasada de verdad de tío, que además en su página web, sobre todo de los primeros resúmenes de libros, podréis encontrar además una lista de acciones que debéis hacer para implantar todo ese conocimiento y poder pues aplicar todo lo que habéis aprendido en el día a día. Y otra cosa muy buena de este podcast es que realmente escuchando ese pequeño resumen de unos 30-40 minutos también de ese libro, podremos, además de aprender, podremos ver si queremos ahondar más en ese libro y, por ejemplo, comprárnoslo, o simplemente dejarlo ahí, o ver que queríamos algún libro en concreto y realmente luego cuando escuchamos el resumen vemos que a lo mejor no era para nosotros. Otro de mis temas favoritos y que iremos pronto viendo en el canal es el tema de la psicología. Y por eso, para todas esas personas que os guste, aunque sea un poquito el tema de la psicología, os recomiendo este podcast, Entiende tu mente. Y es que no es para menos porque además fue mi entrada en el mundo de los podcasts. Y es que recuerdo ese primer capítulo que escuché dando un paseo, me acuerdo, que era sobre el tema del estrés y del tema del distrés y del eustrés, que son los estreses negativo y positivo sobre todo, y que además, gracias a todos esos capítulos que realmente no son nada largos, duran unos 15-20 minutos de media más o menos, de verdad podemos aprender tantos conceptos diferentes, tanto de tema de personalidad, tanto tema de fobias, tanto tema de autoestima y muchos otros temas en los que ahondan. Así que desde aquí le mando un fuerte saludo a los creadores, porque en vez de ser una persona, esta vez son 3 personas, y son Luis Muiño, Molo Cebrián y Mónica González. He estado bastante dudoso en si poner este podcast en el número 2 o en el número 1, porque de verdad el nivel de impacto que recibo con este podcast es impresionante. El podcast en concreto se llama Te vas a morir, de Diego Dreyfus. Sí, cada capítulo del podcast de Diego es como una pastilla de realidad y sobre todo nos hace darnos cuenta de la cantidad de miedos irracionales, de todas las falsas expectativas que nos creamos. Y de verdad, este podcast en concreto es un podcast de desarrollo personal muy duro, muy crudo, que realmente a lo mejor no es para todas las personas, pero que realmente cuando tenéis un nivel emocional suficiente para poder escucharlo, de verdad lo vais a agradecer, porque habla de muchísimos temas relacionados con
pues el gustar o no a las personas, quitaros miedos, qué es el éxito para nosotros y un montón de temas relacionados. Y es que además Diego es coach o maestro de gente bastante rica y con mucha influencia para ayudarles a mejorar en todo este tema de sus relaciones y de mantener pues un nivel de estabilidad mental. Y lo bueno de todo es que estos podcasts se pueden escuchar en más o menos unos 8 o 10 minutos y por eso espero que le deis una oportunidad porque es un tío impresionante. Y por último, el podcast que más veces me ha hecho replantearme el tema de crear mi propio podcast, que es nada más y nada menos que el podcast de Kaizen. El creador del podcast, Jaime Rodríguez de Santiago, es un tío impresionante, pero en mayúsculas, de verdad. En su podcast habla de temas tan diferentes como, por ejemplo, temas de programación, cosas de economía, cosas de política, cosas de matemáticas y cosas de muchísimos temas diferentes, y lo hace con una humildad y con una capacidad para que no te aburras, que es que a mí me ha resultado magnífico, de verdad. Y es que en muchos otros podcasts os he dicho que podéis empezar realmente con el capítulo que queráis, pero en este caso, de verdad, el tío es tan bueno que os recomiendo escucharos desde el mismo capítulo 0 e ir avanzando poco a poco porque lo que vais a aprender es muchísimo. Así que nada, este ha sido mi top 5 de los mejores podcasts favoritos en español. Espero que les echéis un vistazo y que además en los comentarios me dejéis cuál es vuestro podcast favorito en español para que toda la comunidad pueda seguir aprendiendo y que compartamos conocimiento unos con otros. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like para ayudarme a crecer, suscríbete al canal si todavía no lo estás para formar parte de esta pequeña comunidad de aprendizaje continuo y sobre todo comparte el vídeo con tus amigos para enseñarles cuáles son los mejores podcasts en español y que pueda aprender con ellos y escucharlos bien. Yo me despido, un saludo enorme y a seguir trabajando.